En el video pasado hablamos un poco sobre cómo podemos poner una tabla dentro de nuestro View Controller para mostrar una lista de mis razas de perro favoritas, ¿no? De tus razas de perro favoritas, o lo que quieras. Configuramos una tabla bastante simple y pudimos agregar datos a la tabla a través de un data source, claro. Y bueno, configuramos los métodos de data source, que es el View Controller conformándose a UI Table View Data Source, que es un protocolo, ¿ok? Eh, y le dijimos a la tabla a través del data source cuántas filas, cuántos rows tendría que mostrar en la tabla, que son tantos rows como objetos o como strings o nombres de raza allá en este array. Y aparte le dijimos cómo configurar cada una de las celdas para esta tabla. La aplicación cuando la corremos se ve de esta forma, ¿sí? Y te puedes dar cuenta que yo puedo interactuar con la tabla, puedo hacer un scroll. Sin embargo, cuando yo hago clic o cuando hago tap en mi dispositivo en cada uno de estos rows, no pasa nada. ¿Ok? En este video me quiero tomar el tiempo para explicar un poco lo que es el modelo de delegados y cómo podemos entenderlo un poco mejor para sacar el mayor provecho cuando estemos trabajando con nuestras aplicaciones y cómo lo podemos aplicar no solamente para estas tablas. Podemos nosotros crear nuestros propios modelos de delegado y es lo que vamos a hacer en este video. Para entender un poco más el patrón de delegados, he creado este playground donde a muy grandes rasgos estoy describiendo una relación entre una clase, imagínate que esto es una vista, que es una forma en la que el usuario tiene que llenar datos, y obviamente un main, que en este caso sería como que el punto de entrada en nuestra aplicación. Aquí no estamos utilizando nada que tenga que ver con iOS estrictamente, estamos usando puramente código de Swift, no tenemos ninguna dependencia con iOS. Y esto está bien interesante porque lo que te quiero comunicar aquí es de que este patrón de delegados no solamente funciona en iOS. Tú puedes utilizar el patrón de delegados para representar o para diseñar tus sistemas, independientemente de si estás utilizando vistas de UIKit, que es el framework de UI de iOS, o si estás utilizando nada más cuestiones de Foundation, que es prácticamente todo lo que tiene que ver con programación de bajo nivel. Entonces, si observamos un poco la configuración que tengo aquí, tenemos una clase que es form, que esta es la forma que nosotros estaríamos presentando para que el usuario ingrese los datos. Y tenemos una clase que es main, que es la que se encargaría de presentar form. ¿Okay? Entonces, cuando main empiece a correr, asumimos que se va a empezar a correr este código, esta función. Entonces, nosotros diríamos algo como form.present. En este momento, la forma aparecería dentro de la pantalla del usuario y el usuario podría comenzar a llenar esta forma. ¿Okay? Aquí tenemos un problema interesante que es cómo sabemos que la forma ya está llena, que el usuario ya terminó o ya completó la forma y está listo para guardar la información. ¿Quién es el responsable? Imagínate que main no solamente tiene que presentar la forma, sino que aparte tiene que mostrar la lista de resultados. ¿Okay? Cuando el usuario termine de llenar su forma, el usuario tiene que hacer algo para indicar que ya terminó, presionar un botón de guardar en el UI o incluso puede ser que tenga que presionar un botón de cancelar dentro del UI para que la forma se oculte y volver a esta clase. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hacemos esa interacción? Aquí es donde entra muy oportunamente el patrón de delegados. El patrón de delegados es nada más que una simple forma de representar una dependencia, se podría decir, de una clase. ¿Ok? Una clase va a delegar una parte de su funcionamiento a otra clase, por eso se le llama delegado. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a crear un nuevo protocolo de Swift y le vamos a llamar form delegate. ¿Ok? Este tipo de convención de nombres es muy común dentro del desarrollo de aplicaciones iOS, así como tenemos UI Table View, tenemos UI Table View Delegate. En este caso, nuestra clase se llama Form y lo que queremos que se conforme, que sea el delegado, le vamos a llamar Form Delegate. ¿Ok? En este protocolo es donde nosotros podemos declarar la interfaz que queramos que esté disponible a los objetos que van a recibir información o que van a recibir eventos de nuestra forma. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, form did complete y form did cancel. ¿Okay? Este método se va a ejecutar cuando el usuario presione save dentro de la forma, por decir algo, y este método se va a ejecutar cuando el usuario cancele la operación.
¿Ok? Entonces ya tenemos una interfaz para que las clases que quieran presentar formas interactúen con eventos de las formas respetando el principio de encapsulamiento. ¿Ok? A través de los protocolos es como creamos estos límites bien definidos entre nuestras clases y cuáles son las responsabilidades de cada una. Para esto funciona este patrón, ¿ok? ¿Cómo hacemos nosotros entonces? Primero, nuestra forma tiene que obviamente tener un delegado. Entonces vamos a crear una variable aquí. Vamos a decir que la forma tiene una propiedad que se va a llamar delegado y el delegado tiene que ser obviamente un form delegate. En este caso vamos a utilizar el signo de pregunta, el question mark, porque nuestro delegado obviamente puede existir o puede no existir. Ahora imagínate que tenemos en nuestra forma, tenemos un método que es save. Este método se ejecutaría cuando el usuario presione save dentro de la forma. Entonces, dentro de save, vamos a llamar al delegado en el método form.didComplete. Y tenemos otra función que va a ser cancel, que esta es la que se llamaría, que es la que se ejecutaría cuando el usuario presione cancel dentro de nuestra forma. Y esto va a llamar al delegate form.didCancel. ¿Ok? En este caso, obviamente, estamos utilizando optional chaining porque como nuestro delegado puede no existir, estamos diciendo si el delegado existe, llama a este método. Si el delegado existe, llama a este método. ¿Ok? Cuando el usuario presione save, vamos a llamar a form.didComplete. Cuando presione cancel, vamos a llamar form.didCancel. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer la conexión entre nuestra clase main y nuestro delegado o nuestra forma a través de nuestro delegado? Antes de nosotros presentar esta forma, tendríamos que decirle form.delegate igual a self. ¿Ok? Esto quiere decir que la forma tiene un delegado que es self, en este caso main, lo que significa que cuando cancel sea llamado, delegate va a ser la instancia de main. Por lo tanto, main tiene que complementar, tiene que tener una implementación de cada uno de estos métodos. Si pusiste atención en el video pasado, sabrás que podemos crear una extensión de main y decir que nos conformamos con form.delegate. Ya se fue el error aquí. Lo único que nos queda es implementar estos dos métodos. Form.didCancel, ¿ok? Y form.didComplete. Aquí en estos métodos es donde nosotros procesaríamos la información. Y aquí, por ejemplo, es donde nosotros ocultaríamos la forma o mandaríamos algún mensaje de error o lo que sea. Y listo, es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, la forma tiene su propia responsabilidad, que es recibir input del usuario, guardar la información y avisarle a su delegado que ya se completó. O cancelar la operación e informarle a su delegado que ya se canceló. Como te puedes dar cuenta, es un concepto bastante sencillo, pero es un concepto también muy, muy útil. Y es un concepto muy poderoso, porque otra vez, a través de esto, nosotros podemos declarar las responsabilidades independientes de cada una de nuestras clases y utilizar un protocolo como ese bridge entre la comunicación de nuestra forma y nuestra aplicación main, en este caso. Hay una última cosa que tienes que saber cuando estás trabajando con protocolos y cuando estás trabajando con el patrón de delegados. Cuando estás trabajando con clases, en este caso ves que estamos trabajando con clases, tú tienes que preocuparte por manejar la memoria correctamente. Si tú aquí asignas form.delegate a self, self va a ser la instancia de main, ¿ok? Esto quiere decir que al ser el protocolo un tipo de dato de valor, la referencia de self se va a copiar a esta propiedad. Lo que quiere decir que cuando main, esta instancia deje de existir, probablemente delegate aún tenga una referencia a esta clase. ¿Ok? A esto se le conoce como memory leak. Tenemos que evitar esto a toda costa porque tener varios leaks de memoria en una aplicación puede ocasionar que pues obviamente se nos acabe la memoria y la aplicación sea terminada inesperadamente. El sistema va a terminar la aplicación si está consumiendo muchísimos recursos. Un consejo rápido para mitigar esto es que cuando estés trabajando con clases, como en este caso tenemos class form y class main, tu protocolo también lo declares como que va a ser utilizado para clases.
¿ok? Entonces, tu protocolo ahora va a ser usado con clases y eso te permite a ti decir que ahora la variable que va a albergar a tu protocolo, en este caso delegate, esta propiedad, va a ser weak, ¿ok? Es todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Ahora, cuando tú asignes a delegate self, se va a copiar una referencia weak, una referencia débil, para que sea parte de esta propiedad. Eso quiere decir que cuando main deje de existir, también va a dejar de existir dentro de form en la propiedad delegate. Es todo lo que tienes que saber. Ahora, si regresamos al video anterior, nos damos cuenta que en efecto nosotros ya utilizamos lo que es el patrón de delegados, nada más que lo utilizamos de una forma de data source. Data source es exactamente lo mismo que nosotros hicimos en el ejemplo, en la explicación anterior, nada más que pues se llama diferente, pero si te das cuenta es exactamente igual. Es un protocolo que tiene métodos requeridos y estos métodos son los que le van a proporcionar a la tabla la información que necesita. Es como si nosotros le estuviéramos diciendo en nuestro ejemplo anterior que la forma también necesita un título, por ejemplo, o necesita cuántas preguntas van a hacer, ¿ok? Es exactamente lo mismo, es un protocolo. Nuestra tabla también tiene una propiedad que se llama delegate, igual que en el ejemplo anterior que nosotros hicimos, y vemos que el protocolo se llama UITableViewDelegate. Vemos que UITableViewDelegate también define una serie de funciones que se tienen que implementar para que las clases que quieran recibir eventos de los UITableViews puedan hacerlo. En este caso, lo que nos interesa a nosotros es interactuar con el tab en cada uno de los rows. ¿Ok? Entonces, lo único que vamos a hacer es decir TableViewDelegate. Vamos a marcarlo como self. Nos va a aparecer el mismo error, que es que no se puede asignar un tipo de dato ViewController a un tipo de dato UITableViewDelegate. Esto porque obviamente aún no hemos hecho que nuestra clase se conforme con ese protocolo. Entonces vamos a decir extension ViewController UITableViewDelegate. Y listo, se va ese error. La diferencia entre un TableViewDelegate y un TableViewDataSource es que el delegate no tiene ningún método requerido. Todos los métodos son opcionales. ¿Ok? Si tú das comando clic en la definición de tu protocolo, te va a llevar aquí a la definición, a donde está declarado esto y vas a ver todos los métodos disponibles. Tienes un método, por ejemplo, WillDisplayCell. Este método se va a llamar cuando la tabla esté a punto de mostrar una celda. Este método se va a llamar el WillDisplayHeaderView. Se va a llamar cuando la tabla esté a punto de mostrar un header para la tabla. Igual para un footer. Y obviamente cuando terminó ya de mostrar la celda, cuando ya terminó de mostrar el header y cuando ya terminó de mostrar el footer. Si te das cuenta hay un patrón. Hay un patrón aquí. Will, did. El patrón de delegados en iOS se ve muchas veces de esta misma forma, con métodos que te van a decir cuando algo va a suceder o cuando algo ya terminó. En este caso vamos a hacer un ejemplo bastante rápido y vamos a implementar el método TableView didSelectRow at indexPath. Este primero que vemos aquí. No el didSelect, sino el didSelectRow at indexPath. Como te puedes dar cuenta por el nombre del método, este método se va a ejecutar cuando el usuario o la tabla seleccione una celda en un indexPath. Vemos que la tabla sigue viéndose igual que como lo vimos en el ejemplo pasado antes de que nosotros implementáramos el delegado, con la diferencia de que ahora cuando yo doy tab en algún row, vemos que caemos en el breakpoint que pusimos aquí, lo que nos hace saber que pues exactamente ya se está ejecutando este método. Ahora dentro de este método nosotros podemos implementar lo que nosotros queramos. A lo mejor cuando el usuario presione, cuando el usuario dé tap en alguna de las celdas, queremos mostrar una imagen de ese perro. ¿Ok? A lo mejor. En este caso, nada más vamos a imprimir el nombre del perro que el usuario seleccionó. Nos vamos a dar cuenta que ahora cuando yo dé tap en labrador, acá en la consola abajo aparece labrador. Cuando yo dé tap en pitbull, ahora acá en la consola abajo aparece pitbull. Dachshund. Y eso es todo. Acabamos de entender y acabamos de implementar el patrón de delegados de una manera muy, muy simple en iOS.
En los siguientes videos vamos a seguir construyendo sobre este mismo ejemplo y vamos a empezar a entender un poco más cómo funciona una aplicación en general en iOS.